Hola mis hermanos, buenos días, Dios los bendiga. Hoy continuando con nuestra lectura de la Biblia, seguimos hoy, estamos en el día 5 de la semana 4, hoy enero 26 del 2026. Hoy nos corresponde leer Juan capítulo 10, 11 y 12, ¿ok? Y gracias te damos por estar siguiendo este reto de leer la Biblia en 52 semanas. Y si te gusta estos videos, por favor, suscríbete, dale un like o haz un comentario para que podamos llegar a otras personas que la palabra de Dios es vida y que esta palabra entre más personas puedan llegar mucho sería de gran bendición. Así que vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan capítulo 10. Jesús es el buen pastor. De cierto os digo que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el pórtico y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llaman por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que él decía. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las más me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber diserción entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, porque le oís. Decían otros, estas palabras son de un endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Celébrase en Jerusalén la fiesta de dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, como lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie la puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos, volviendo a tomar piedras para apedrearle, Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses soy.
si llamó Moisés a aquellos a quien vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada? Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creer en las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había bautizado Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron de allí en adelante. Juan capítulo 11. Jesús se enfrenta a acontecimientos cruciales en Jerusalén. Lázaro cae enfermo y muere. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues la hermana para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, está enfermo, no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda en la noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, ¿sanará? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamando Didimo a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Jesús consuela a Marta y a María. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarle por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en la casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado allí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé, resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? En signo de interrogación, ¿cree esto? Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verlo llorando y a los judíos que las acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo,
¿Dónde lo pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaban. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos de los ciegos haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús resucita a Lázaro. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra encima. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiere ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo digo por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado de las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Los líderes religiosos planean dar muerte a Jesús. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y viendo lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos, reuniendo el concilio, dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, y si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, le dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene de un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto es lo que dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿Que no vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiesen. Juan capítulo 12. Una mujer unge a Jesús con perfume. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y el que había sido resucitado de entre los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y lo ungió con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa, sustraía lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para que el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Jesús entra a Jerusalén sobre un pollino. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y saliendo a recibirles y clamaban,
Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y lo y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temáis, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no la entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estaban estas escrito acerca de él y que se las había dicho. Y dando testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y los resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, pero había oído de que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no consigues nada, mira, el mundo se va tras él. Jesús explica por qué tiene que morir. Había cierto griego entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betania de Galilea, y le rogaban, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que la aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me quiere, sígame, y donde yo estuviese, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviese, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz que decía que había sido un trueno, otros decían: un ángel le hablaba. Respondiendo Jesús y dijo: No he venido esta vez por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todo atraeré a mí. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús le dijo: Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendáis de las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Pero tanto que tendréis la luz, creed en la luz, para que seáis hijo de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. La mayoría de la gente no cree en Jesús, pero a pesar de que habían hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio, y a quién ha de revelar el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: Cego los ojos de ellos, y endureceréis su corazón, para que no vean con los ojos ni entendáis con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no se lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús resume su mensaje. Jesús clama y dijo: El que cree en mí no cree en mí, sino que el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz
He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo he venido por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de qué he de decir y de lo que he de hablar. Y el que y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Muerte y resurrección de Jesús, el Hijo de Dios. Juan comienza su evangelio con la eternidad y termina. Amén. No, hasta aquí termina. Y sé que el mandamiento es vida eterna. Así pues, que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén y amén. Y hasta aquí llega. El otro es un estudio. Ok. Muchísima enseñanza para esta mañana, para que tengamos para meditar, escudriñar todo el día, para poder meditar en ese rema que Dios pone en nuestros corazones y que queda ahí como en la memoria. Léanlo, repásenlo nuevamente y medítenlo. Pero por ahora yo quiero dejarles este versículo. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Es maravilloso ver cómo cuando uno honra a Dios, Dios lo honra a uno. Y eso está ahí, lo dejo bien claro en su palabra. Así que mis hermanos, escudriñemos la palabra, meditémosla durante todo el día y que sea Dios hablando a nuestros corazones. Dios los bendiga, que tengan un maravilloso día. Bye bye, bendiciones.